Marruecos es un país musulmán y su religión es el Islam. Estamos en Casablanca, este es el tranvía que nos va a llevar a la Mezquita Hassan. Acompáñenos. Ahora sí, Hola. estamos aquí adentro del tranvía. Vamos directo a la Mezquita Hassan. Chequen dato, está divino. Tiene geometría sagrada en el techo. Está de primera. Y vamos muy cómodos en este lugar. Muy recomendable. ¿Tiene wifi? Este es un jugo de caña con jengibre y limón que nos vamos a tomar a su salud. Si quisieran el jugo, si hicieran muchísimo jugo, lo guardaran en un bote así y lo pusieran con hielo. Este puerto hoy es el segundo más importante de Marruecos y tiene todavía un tráfico de mercancía impresionante. Y el primero hoy ya es el de Tánger, Tánger Port. Ya vamos llegando a la mezquita, mira qué increíble se ve desde aquí. Impactante, ¿no? Es enorme. Estamos en la mezquita Hassan II. Las mezquitas son lugares donde la gente viene a orar. A ver, nosotros no teníamos ni idea de lo que era el Islam cuando llegamos aquí. La información que nosotros siempre habíamos oído del Islam en Occidente era súper diferente a lo que estamos viviendo en Marruecos. Para nosotros el Islam y los musulmanes han sido lo máximo, increíbles, nos han tratado divino, han sido súper hospitalarios, nos han dado la bienvenida en sus casas, han sido súper protectores con nosotros y se han desvivido porque dicen que para ellos lo más importante es ayudar a la gente que viene de afuera. ¿Y ustedes se acuerdan de cuáles son los 5 pilares del Islam? A ver, Hacer uno, Ramadán cada año. ¿Y qué es Muy bien. Ramadán? ¿Quién sabe qué es Ramadán? Que no puedes ni tomar nada de alcohol ni comer hasta las 12. no puedes, tienes que, en el Ramadán tienes que ayunar de que sale el sol hasta que se pone el sol, no puedes obtener ningún tipo de alimento y es una especie de purificación que se hace durante 30 días. Luego, a ver, otro pilar. Yo sé. Que tienen que rezar 5 veces al día en dirección a la Meca. Muy bien, bueno, pero de lo que se trata o por lo que se hacen esos 5 rezos al día es para estarse acordando todo el tiempo que ahí está Alá, que está Dios y que nos está viendo y que para que estemos todo el tiempo con esa comunicación y no se nos olvide. Entonces, en todos los lugares donde estás, las mezquitas, se oyen los rezos hacia afuera porque tienen bocinas. Entonces todo el mundo está oyendo los rezos. Y cuando tú vas caminando por cualquier lugar donde hay una mezquita cerca y hay un rezo y oyes el rezo de adoraciones a Alá, pues entonces sabes y te acuerdas que estás en presencia de Alá, y entonces es como para que todo el día te lo estés recordando, para que estés actuando de buena forma con respecto a las leyes que dicta Alá. A ver, ¿y quién se sabe otro pilar? ¿Quién se acuerda? Tiene que ir a la Meca, aunque sea una vez en su vida. Ok, ¿y qué es la Meca? Que es la mezquita más importante de... Muy bien. También tienen un profeta. ¿Cuál es el profeta? Mahoma. Mahoma, muy bien. Y- Esos profetas también son bíblicos, también son Abraham, Jesús, pero ellos dicen que después de Jesús vino otro profeta, que fue el profeta Mahoma, que es nuevo. que es Una nuevo, entonces actualización. es la actualización más moderna o es el profeta más actual leyes actuales. que trajo nuevas enseñanzas. Entonces, primer pilar, el más importante, es que hay un solo Dios que es Alá y Mahoma es su profeta. Ok. O sea, ellos no pueden creer en ningún otro Dios. Solamente Alá. Otro pilar muy importante es que
tienen que dar una parte de sus ganancias El a 2%. el 2% a las personas necesitadas. No se lo tienen que dar a una institución específicamente. Tú escoges a quién se lo quieres dar, pero de tu riqueza, de lo que te has ganado, de lo que te vas ganando, el 2% se lo tienes que dar a la gente que esté más necesitada. La verdad está súper interesante. O sea, te ganaste 100 pesos, 2 pesos son para la persona que lo Lo necesita. que está padrísimo es que tú decides a quién darle. O sea, a quien tú lo sientas, a quien tú quieres. Puede ser un familiar, puede ser un desconocido. Está Que lo divino. necesite. Sí. A una persona que le haga falta. Bueno, pero lo que nos toca a nosotros, ¿qué les ha hecho sentir a ustedes los musulmanes? Felicidad. ¿A ti? Felicidad, que son buena onda. Hospitalidad. La realidad es que nosotros nos hemos quedado con una impresión Con la boca abierta. maravillosa, con la boca abierta del trato que han tenido con nosotros. Estamos viviendo otra cara del Islam que no teníamos ni idea, o sea, no conocíamos, no teníamos ni idea. Y lo que estamos viviendo es que son gente buena, gente alegre, gente bondadosa. Te ayuda. Pues de verdad que hoy que ya vivimos, llevamos un buen rato viviendo aquí, nos hemos dado cuenta que en serio predican con el ejemplo. O sea, no solamente los pilares es lo importante, en realidad ellos se comportan así. A nosotros nos ha tocado esa cara del Islam y hemos visto que la gente es maravillosa, espectacular, se ocupa de los extranjeros, respeta nuestras creencias, respeta nuestra vestimenta. Entonces, la verdad me parece unas personas increíbles y lo que para nosotros es normal en un lugar, para otras personas no. Entonces, lo más importante para nosotros aprender viajando es que aprendamos a respetar las creencias de todos los lugares, de todas las personas, y nos damos cuenta que lo más valioso es aprender de los lugares con nuestros propios ojos, no con lo que digan los libros, no con lo que digan las noticias, sino nosotros tener Y con lo que digan los demás. una perspectiva de qué nos pareció a nosotros. Eso me parece lo más valioso de poder aprender viajando. Este es el continente africano. ¡Yolo! Algo que nos ha llamado mucho la atención es la vestimenta de los hombres y las mujeres acá. Las mujeres salen prácticamente todas tapadas, lo único que se les ve es la carita, y los hombres salen con un mismo traje y un gorro. Se llaman caftán y tachita. A ver, Rodrigo, échale. Rodrigo se va a atrever a probar los escargots. A ver, pero con un premio o algo. A ver, ¿quién se va a comer? Yo me voy a comer unos caracoles. Si me prometen algo así como un chocolatito, algo así para quitarme el sabor. ¡Ay, güey! Mira, es un caracolito. Ven, prueben. Diego. Pero como que así nomás que... Así, nada más. Así, sin price. Ay, no se antoja. Están buenísimos. A ver, Rodrigo. ¡Cálmate! ¡Ah! Se ve como se le quedó así pegado en el labio. Mira, mira, acerca. Mira cómo se le ven sus antenitas. Va, Lalo, ¿Caldito? dame un palillo. A ver, Lalo, dame un palillo. No, pero depende cuándo. Una horita de No, lo sí. acepto, ¿eh? Pero no, yo te voy a dar más tiempo, Miguel, payaso. ¿En serio? ¡Ay, güey, no! Bueno, pero lo puedo escupir. No, te lo tienes que tragar, si no, no cuenta. Es comértelo, no A ver, eso masticarlo. no se puede. ¡Ay, ya lo toqué! ¡Ah, tiene baba! Lo que hace Santi por una hora extra, ¿eh? Llegó la hora de la verdad, Santiago. Va. No, díganme. Ya, sí, Ya quedó, ¿eh? Ya.
Mastica, mastica, mastica. No, hay más chico, por Por una hora de fondo. A ver, turro. Por una hora de fondo. A ver. No vale se vale. pasárselo. Lo tienes que masticar. No. Este es el Océano Atlántico y si te vas todo derecho para allá, ahí encuentras México.